Predicaciones Cristovisión. Tranquilos diciendo, ay sí, qué bonito vivir tolerantes, qué bonito vivir la fraternidad y dejar como una bonita reflexión simplemente. Nuestro reto como creyentes es hacer que nuestra fe transforme la sociedad, que se inocule en nuestros trabajos, en nuestro colegio, en las calles, para que desde la experiencia que tenemos cada uno de Cristo podamos hacer algo nuevo, generar un mundo más bonito, más fraterno. Por eso el encuentro interreligioso nos tiene que llevar a vivir nuestra fe y nuestra religión desde lo que es su esencia. La palabra religión significa religar, unir, generar mayor cohesión. Por eso somos realmente religiosos cuando unimos a la sociedad. Pues bien, dado que estamos en una maratón, tenemos que describir las etapas, ¿no? Tenemos un punto de partida, una parada intermedia y un punto de llegada. Nuestro punto de partida, ¿cuál va a ser? Escuchar al Papa Francisco y al gran imán Al-Azhar, porque escuchando a nuestros líderes religiosos podemos entender cuáles son las propuestas desde estos caminos de fe para seguir avanzando. Luego vamos a dejar que la Sagrada Escritura nos enseñe y nos dé unas pautas hermosas para educar nuestra afectividad y nuestra emoción en la línea de construir verdaderos actos de tolerancia. Y finalmente vamos a encontrarnos con María para que ella nos inspire a tener una vida diferente, a tener una vida realmente entre hermanos, independientemente de nuestra confesión religiosa, porque la tolerancia ante todo busca que haya vida para todos y dignidad para toda la raza humana. Bueno, pues comencemos. Recordemos ese 4 de febrero. El Papa Francisco estaba allí en Abu Dhabi frente a una gran cantidad de personas. Musulmanes, cristianos y quizás personas de otros credos estaban muy atentos a lo que el Papa iba a decir. Y quiero que recordemos, queridos hermanos, una frase muy bonita del Papa Francisco al iniciar su intervención. Él nos dice: en la raíz de nuestra humanidad común se fundamenta la fraternidad como una vocación inscrita dentro del plan creador de Dios. Esto es hermoso, hermanos, porque es descubrir cómo la creación entera está llamada a algo común y general. ¿Y esto qué es? Ser hermanos. ¡Qué bonito esto! Porque nuestra vocación primera a la vida nos impulsa a llegar también a ser hermanos. Así que aquel que es diferente de nosotros no es el desconocido, el raro, el que está lejos, no. Es nuestro hermano. Y por eso el Papa Francisco nos invita a quitar las sospechas frente al que no piensa como nosotros, al que no cree lo mismo que nosotros, y verlo como un potencial de riqueza, como una posibilidad de conocimiento y de construcción mutua. También el Papa Francisco, haciendo un poco de memoria del logo que se planteó en el encuentro interreligioso, el Papa dice: allí hay plasmada una paloma con una rama de olivo en su pico. Esto nos hace recordar la hermosa escena bíblica del diluvio. Recordemos que cuando Noé quiere verificar en qué nivel van las aguas, envía una paloma, y cuando ésta regresa con la rama de olivo en su pico, Noé entiende que ya las aguas están cediendo. Hoy, nos dice el Papa, como creyentes debemos hacer que nuestra fe sea el gran arca de la fraternidad, donde todos cabemos, donde hay espacio para todos, porque el Papa dice: o nos salvamos juntos o todos pereceremos. Así que es muy importante acoger esta invitación que nos hace el Papa Francisco para que generemos estrategias para vivir juntos, para tolerarnos. Ahora, es importante también escuchar aquello que nos dice el gran líder imán de los musulmanes. ¿Por qué? Porque él nos hace ver algo precioso. Él nos dice: todo aquel que mata a un humano está asesinando a toda la raza humana. Y eso es algo bellísimo, porque el imán nos dice: somos un tejido común, un mismo cuerpo. Y si tú atentas contra una mujer, un hombre, aquí en Colombia, estás atentando contra la raza humana entera. En Egipto,
en los Emiratos Árabes, en Argentina, en Estados Unidos, es decir, en todo lugar donde haya vida humana. Por eso, el gran imán descubre algo bien bonito, y es que todos nosotros estamos buscando lo mismo. Dice, musulmanes y cristianos estamos en el mismo camino, estamos en la misma ruta, estamos persiguiendo los mismos ideales. Entonces es momento de sumar las fuerzas y de sacar lo mejor de nosotros mismos para construir una hermandad. Porque el encuentro tenía también un llamado especial, y es a que construyamos una fraternidad humana desde el diálogo entre las religiones. Bien. Esto es muy bonito, ¿verdad, hermanos? ¡Ay, qué rico un mundo donde no peleemos, donde nadie discuta con nadie, donde todos podamos tener una convivencia pacífica, pero tenemos que ser sinceros y reconocer que realmente no reconocemos muchas veces que esa vocación a la fraternidad es algo que nos compete a todos. Y muchas veces, en vez de apostarle a la fraternidad, le apostamos a la envidia, al egoísmo, a la separación. Entonces, queridos hermanos, es un momento clave ahorita para nosotros, porque debemos sincerarnos y decir, bien, ¿cuáles actitudes mías, de mi comportamiento, de mi pensamiento, hace que yo genere separación, división y no busque la hermandad? Ahora bien, tenemos que entrenarnos, y construir la fraternidad no es fácil. Por eso la maratón de hoy está destinada a que aprendamos a construir con la tolerancia, porque la tolerancia es la llave que nos abre las puertas a esta hermandad franca, abierta, realmente sincera. Bien, ¿y cómo podríamos definir la tolerancia? Podríamos decir que la tolerancia es aguantar o soportar una situación molesta por un determinado tiempo sin responder de manera agresiva. Bueno, y estamos diciendo algo correcto. También podríamos decir que tolerar es respetar al que es diferente, no agredirlo. Y estamos diciendo también algo correcto, pero se nos olvida algo importante, porque una definición así de la tolerancia es una definición incompleta. Hermanos, realmente la tolerancia nos invita a ser activos, a ser pacíficamente activos. ¿Por qué? Porque la tolerancia busca que nosotros no solamente advirtamos qué es aquello que nos molesta, sino que seamos preventivos, que sepamos advertir con tiempo qué situaciones se pueden presentar en el futuro que nos ponen en conflicto, que nos ponen a chocar, y poner los correctivos a tiempo. Muchos piensan que ser tolerante es ser así como calladito y como tímido y no decir nada y aguantarse todo, pero no. Realmente la persona tolerante es una persona observadora, es una persona que habla y es una persona que se conoce mucho a sí misma y conoce también a quienes viven con ella. Es alguien que le da la palabra a los demás para conocerlos. Podríamos decir entonces que vivir la tolerancia implica que seamos muy inteligentes en este sentido, en reconocer cuáles son los verdaderos peligros que estamos enfrentando en la convivencia común y cuáles son de pronto esos caprichos que podemos decir, ok, esto quizás es molesto, pero no es trascendental para la convivencia y podemos llegar a unos acuerdos sencillos, pero debemos estar alerta a aquello que realmente representa un peligro, una adversidad para nosotros, y tomar las decisiones a tiempo para que la dignidad de todos sea respetada. A veces cometemos el error de ser tolerantes con situaciones de violencia que nos dañan, y en los momentos en que debemos generar paz, generamos violencia. Por eso, debemos generar ahorita una conciencia muy clara y muy lúcida de qué es aquello que a mí realmente me molesta y que me impide vivir en sintonía con los demás, y comenzar a evaluar. Esto es realmente grave y puede atentar no solamente a mi seguridad, sino a la seguridad de los demás. Entonces, queridos hermanos, vamos a generar una serie de estrategias para aprender a vivir esa tolerancia de una manera lúcida, serena, tranquila, y sobre todo aprendiendo a establecer acuerdos y pactos para que entre todos generemos una convivencia mejor, más humana. Recordemos que el tolerante busca la dignidad de la vida y la dignidad de todos, no solamente de unos pocos, porque a veces somos espectaculares defendiendo los intereses de nuestro grupo y pensamos que somos nosotros los que tenemos la razón y que el resto está equivocado. Y queridos hermanos, cuando tenemos esas actitudes, caemos en actitudes de agresividad, de violencia, de silenciamiento, indiferencia, entre otros. Y nos olvidamos de generar unas pautas
interesantes para compartir y para conocer a los demás. Entonces por eso es importante que nos conozcamos muy bien, que conozcamos quiénes están a nuestro alrededor para poder establecer una serie de pactos bien interesantes. Bueno, ¿y cómo vamos a aprender a ser tolerantes? Ahorita que nos volvamos a encontrar, vamos a ver cómo la Sagrada Escritura nos enseña a reeducar nuestra emoción, a reeducar nuestra humanidad, para que podamos hacer de nuestra existencia una convivencia pacífica y aprendamos a hacer unidad en medio de la diversidad. Y que cuando surja el conflicto, en vez de tomar una posición neutral, aprendamos a optar por la defensa de la vida. Porque a veces pensamos que quedarnos como al margen de las cosas y yo mejor no digo nada y me quedo callado o callada es lo mejor. Y no, queridos hermanos, el tolerante es alguien que le apuesta sí o sí todo a la vida y a preservarla. Entonces, vayan corriendo rápido por su Biblia, porque los espero aquí en unos breves instantes para que juntos nos sumerjamos en la Sagrada Escritura y veamos cómo ella es una maestra de nuestra humanidad. Ya regresamos con Predicaciones Cristovisión. Predicaciones Cristovisión. Tranquilos diciendo, ay sí, qué bonito vivir tolerantes, qué bonito vivir la fraternidad y dejar como una bonita reflexión simplemente. Nuestro reto como creyentes es hacer que nuestra fe transforme la sociedad, que se inocule en nuestros trabajos, en nuestro colegio, en las calles, para que desde la experiencia que tenemos cada uno de Cristo podamos hacer algo nuevo, generar un mundo más bonito, más fraterno. Por eso el encuentro interreligioso nos tiene que llevar a vivir nuestra fe y nuestra religión desde lo que es su esencia. La palabra religión significa religar, unir, generar mayor cohesión. Por eso somos realmente religiosos cuando unimos a la sociedad. Pues bien, dado que estamos en una maratón, tenemos que describir las etapas, ¿no? Tenemos un punto de partida, una parada intermedia y un punto de llegada. Nuestro punto de partida, ¿cuál va a ser? Escuchar al Papa Francisco y al gran imán Al-Azhar, porque escuchando a nuestros líderes religiosos podemos entender cuáles son las propuestas desde estos caminos de fe para seguir avanzando. Luego vamos a dejar que la Sagrada Escritura nos enseñe y nos dé unas pautas hermosas para educar nuestra afectividad y nuestra emoción en la línea de construir verdaderos actos de tolerancia. Y finalmente vamos a encontrarnos con María para que ella nos inspire a tener una vida diferente, a tener una vida realmente entre hermanos, independientemente de nuestra confesión religiosa, porque la tolerancia ante todo busca que haya vida para todos y dignidad para toda la raza humana. Bueno, pues comencemos. Recordemos ese 4 de febrero. El Papa Francisco estaba allí en Abu Dhabi frente a una gran cantidad de personas. Musulmanes, cristianos y quizás personas de otros credos estaban muy atentos a lo que el Papa iba a decir. Y quiero que recordemos, queridos hermanos, una frase muy bonita del Papa Francisco al iniciar su intervención. Él nos dice: en la raíz de nuestra humanidad común se fundamenta la fraternidad como una vocación inscrita dentro del plan creador de Dios. Esto es hermoso, hermanos, porque es descubrir cómo la creación entera está llamada a algo común y general. ¿Y esto qué es? Ser hermanos. ¡Qué bonito esto! Porque nuestra vocación primera a la vida nos impulsa a llegar también a ser hermanos. Así que aquel que es diferente de nosotros no es el desconocido, el raro, el que está lejos, no. Es nuestro hermano. Y por eso el Papa Francisco nos invita a quitar las sospechas
frente al que no piensa como nosotros, al que no cree lo mismo que nosotros, y verlo como un potencial de riqueza, como una posibilidad de conocimiento y de construcción mutua. También el Papa Francisco, haciendo un poco de memoria del logo que se planteó en el encuentro interreligioso, el Papa dice: allí hay plasmada una paloma con una rama de olivo en su pico. Esto nos hace recordar la hermosa escena bíblica del diluvio. Recordemos que cuando Noé quiere verificar en qué nivel van las aguas, envía una paloma, y cuando ésta regresa con la rama de olivo en su pico, Noé entiende que ya las aguas están cediendo. Hoy, nos dice el Papa, como creyentes debemos hacer que nuestra fe sea el gran arca de la fraternidad, donde todos cabemos, donde hay espacio para todos, porque el Papa dice: o nos salvamos juntos o todos pereceremos. Así que es muy importante acoger esta invitación que nos hace el Papa Francisco para que generemos estrategias para vivir juntos, para tolerarnos. Ahora, es importante también escuchar aquello que nos dice el gran líder imán de los musulmanes. ¿Por qué? Porque él nos hace ver algo precioso. Él nos dice: todo aquel que mata a un humano está asesinando a toda la raza humana. Y eso es algo bellísimo, porque el imán nos dice: somos un tejido común, un mismo cuerpo. Y si tú atentas contra una mujer, un hombre, aquí en Colombia, estás atentando contra la raza humana entera, en Egipto, en los Emiratos Árabes, en Argentina, en Estados Unidos, es decir, en todo lugar donde haya vida humana. Por eso, el gran imán descubre algo bien bonito, y es que todos nosotros estamos buscando lo mismo. Dice: musulmanes y cristianos estamos en el mismo camino, estamos en la misma ruta, estamos persiguiendo los mismos ideales. Entonces es momento de sumar las fuerzas y de sacar lo mejor de nosotros mismos para construir una hermandad. Porque el encuentro tenía también un llamado especial, y es a que construyamos una fraternidad humana desde el diálogo entre las religiones. Bien. Esto es muy bonito, ¿verdad, hermanos? ¡Ay, qué rico un mundo donde no peleemos, donde nadie discuta con nadie, donde todos podamos tener una convivencia pacífica, pero tenemos que ser sinceros y reconocer que realmente no reconocemos muchas veces que esa vocación a la fraternidad es algo que nos compete a todos. Y muchas veces, en vez de apostarle a la fraternidad, le apostamos a la envidia, al egoísmo, a la separación. Entonces, queridos hermanos, es un momento clave ahorita para nosotros, porque debemos sincerarnos y decir: bien, ¿cuáles actitudes mías, de mi comportamiento, de mi pensamiento, hace que yo genere separación, división y no busque la hermandad? Ahora bien, tenemos que entrenarnos, y construir la fraternidad no es fácil. Por eso la maratón de hoy está destinada a que aprendamos a construir con la tolerancia, porque la tolerancia es la llave que nos abre las puertas a esta hermandad franca, abierta, realmente sincera. Bien, ¿y cómo podríamos definir la tolerancia? Podríamos decir que la tolerancia es aguantar o soportar una situación molesta por un determinado tiempo sin responder de manera agresiva. Bueno, y estamos diciendo algo correcto. También podríamos decir que tolerar es respetar al que es diferente, no agredirlo, y estamos diciendo también algo correcto. Pero se nos olvida algo importante, porque una definición así de la tolerancia es una definición incompleta. Hermanos, realmente la tolerancia nos invita a ser activos, a ser pacíficamente activos. ¿Por qué? Porque la tolerancia busca que nosotros no solamente advirtamos qué es aquello que nos molesta, sino que seamos preventivos, que sepamos advertir con tiempo qué situaciones se pueden presentar en el futuro que nos ponen en conflicto, que nos ponen a chocar, y poner los correctivos a tiempo. Muchos piensan que ser tolerante es ser así como calladito y como tímido y no decir nada y aguantarse todo, pero no. Realmente la persona tolerante es una persona observadora, es una persona que habla, y es una persona que se conoce mucho a sí misma y conoce también a quienes viven con ella. Es alguien que le da la palabra a los demás para conocerlos. Podríamos decir entonces que vivir la tolerancia implica que seamos muy inteligentes en este sentido, en reconocer cuáles son los verdaderos
peligros que estamos enfrentando en la convivencia común y cuáles son de pronto esos caprichos que podemos decir, ok, esto quizás es molesto, pero no es trascendental para la convivencia y podemos llegar a unos acuerdos sencillos, pero debemos estar alerta a aquello que realmente representa un peligro, una adversidad para nosotros y tomar las decisiones a tiempo para que la dignidad de todos sea respetada. A veces cometemos el error de ser tolerantes con situaciones de violencia que nos dañan y en los momentos en que debemos generar paz, generamos violencia. Por eso, debemos generar ahorita una conciencia muy clara y muy lúcida de qué es aquello que a mí realmente me molesta y que me impide vivir en sintonía con los demás y comenzar a evaluar. Esto es realmente grave y puede atentar no solamente a mi seguridad, sino a la seguridad de los demás. Entonces, queridos hermanos, vamos a generar una serie de estrategias para aprender a vivir esa tolerancia de una manera lúcida, serena, tranquila y sobre todo aprendiendo a establecer acuerdos y pactos para que entre todos generemos una convivencia mejor, más humana. Recordemos que el tolerante busca la dignidad de la vida y la dignidad de todos, no solamente de unos pocos, porque a veces somos espectaculares defendiendo los intereses de nuestro grupo y pensamos que somos nosotros los que tenemos la razón y que el resto está equivocado. Y queridos hermanos, cuando tenemos esas actitudes, caemos en actitudes de agresividad, de violencia, de silenciamiento, indiferencia, entre otros. Y nos olvidamos de generar unas pautas interesantes para compartir y para conocer a los demás. Entonces, por eso es importante que nos conozcamos muy bien, que conozcamos quiénes están a nuestro alrededor para poder establecer una serie de pactos bien interesantes. Bueno, ¿y cómo vamos a aprender a ser tolerantes? Ahorita que nos volvamos a encontrar, vamos a ver cómo la Sagrada Escritura nos enseña a reeducar nuestra emoción, a reeducar nuestra humanidad para que podamos hacer de nuestra existencia una convivencia pacífica y aprendamos a hacer unidad en medio de la diversidad y que cuando surja el conflicto, en vez de tomar una posición neutral, aprendamos a optar por la defensa de la vida. Porque a veces pensamos que quedarnos como al margen de las cosas y yo mejor no digo nada y me quedo callado o callada es lo mejor. Y no, queridos hermanos, el tolerante es alguien que le apuesta sí o sí todo a la vida y a preservarla. Entonces, vayan corriendo rápido por su Biblia porque los espero aquí en unos breves instantes para que juntos nos sumerjamos en la Sagrada Escritura y veamos cómo ella es una maestra de nuestra humanidad. Ya regresamos con Predicaciones Cristovisión. Continuamos con Predicaciones Cristovisión. Bueno, mis queridos cristovidentes, ¿cómo vamos en esta maratón? ¿Cómo va el pulso? ¿Cómo van los músculos? Yo pienso que ese corazón está latiendo fuerte porque esto de la tolerancia nos convoca y nos compete a todos, ¿no? En nuestra primera etapa, recordemos, hablamos sobre los mensajes que nos entregaron el Papa Francisco y el imán en el encuentro interreligioso. Nos invitaban a vivir una fraternidad realmente humana y estamos viendo que con la tolerancia podemos llegar a construir esa fraternidad. También caíamos en cuenta que no siempre somos fraternos, ¿verdad? Y a veces nos gana la soberbia, la envidia, el individualismo y estábamos diciendo, ¿y ahora quién puede ayudarnos? ¿Quién puede entrenarnos para vivir esta tolerancia de la mejor manera? Para que expresando nuestra fe en comunión con los otros credos, pues podamos generar una convivencia mucho más fraterna y más amena en este mundo que realmente hoy sufre gran división. Entonces yo les dije, corran por sus Biblias, ¿verdad? Porque la Sagrada Escritura va a ser ahora nuestra maestra. ¿Por qué la Escritura? Porque ella es el testimonio hermoso de experiencias humanas acogidas, acariciadas y bendecidas por Dios. Por eso, porque la Sagrada Escritura nos enseña a ser mejores seres humanos y como Dios se hizo hombre,
qué más lindo que aprender a ser humanos al estilo de Jesús, al estilo de Dios. Entonces, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias hacia la velocidad del rayo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. ¿Por qué vamos a escoger este libro? ¿Por qué escogimos este libro? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra una situación muy tensa en la iglesia naciente. Este libro se escribe alrededor del año 80, después de Cristo, lógicamente, en el siglo I, a fines del siglo I, y nos relata la lucha que tuvieron nuestras primeras comunidades cristianas en el ubicarse en un plano pagano, siendo ellos cristianos o seguidores de Cristo. Nos muestra cómo tuvieron que aprender a estar en un medio hostil, siendo ellos minoría. Entonces, este libro nos va a dar unas pautas excelentes para la tolerancia. Así que vamos a estar muy atentos, muy atentas a lo que la Escritura nos va a decir. Entonces, nuevamente les repito, vamos a estar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 19. Esta perícopa o este fragmento del texto nos va a hablar de una escena que conocemos nosotros comúnmente como la conversión de San Pablo, pero hoy le vamos a cambiar el nombre, porque realmente no estamos hablando de la conversión de San Pablo, vamos a hablar del encuentro humano que tuvo Saulo con Cristo. Lo vamos a rebautizar de esa manera. Ustedes en casa van a leer conmigo el texto. Dice así: Entretanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo les mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó aliento y recobró las fuerzas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este texto vamos a darle una nueva mirada. Vamos a revisar esos versículos 1 y 2 para encontrar el estado emocional de Saulo. Hermanos, nosotros no podemos hablar de tolerancia si antes no pasamos por lo humano, por lo emocional, por lo afectivo. Miremos que de los versos 1 y 2 nos describen a un Saulo que está iracundo, está que se come a todo el mundo con la rabia que tiene. Dice así: Entretanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino. Veamos lo siguiente: Saulo, que está respirando amenazas y muerte. Saulo está en un nivel de intolerancia terrible,
porque así como nosotros respiramos el aire para vivir, Saulo estaba respirando muerte y amenazas para matar a otro. Cuando nosotros entramos en intolerancia, lo que respiramos no nos hace bien, porque nos comienza a matar de a poquitos y con eso también matamos a los demás. Pero podríamos decir, oye, ¿y por qué Saulo estaba tan rabioso? Rápidamente los invito a que vayamos al capítulo 4 y veamos cómo desde el capítulo 4, versículo 2, ya nos dicen que a los seguidores del Señor los están metiendo a la cárcel, porque los fariseos, los escribas, los maestros de la ley aún no entienden por qué estos están predicando a Jesús el Nazareno, a uno que murió en la cruz, dicen que resucitó y además se están atreviendo a decir que es Dios. A los judíos de esta época no les cabía en la cabeza que esto fuera posible y comienzan a perseguir a los discípulos de Jesús. Y vamos a fijar nuestra atención en el capítulo 4, versículo 2, donde dice que ellos estaban indignados porque estaban enseñando en nombre de Jesús. Rápidamente en ese mismo capítulo, el capítulo 4, miremos el versículo 17, en donde las autoridades dicen: vamos a amenazarles para que no hablen ya más a nadie en nombre de ese. Comenzó con indignación, siguió con amenaza. En el capítulo siguiente, en el capítulo 5, nos van a decir que el odio y la intolerancia de estas personas que no podían entender a los seguidores del Señor llega hasta desearles la muerte. En el capítulo 5, en el versículo 33, dice que ellos, al oír toda la predicación, dice, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Entonces, vemos que el nivel de intolerancia ha sido tan grande que todo el pueblo ya estaba en contra de los seguidores de Jesús. Y eso también acogió el corazón de Saulo, lamentablemente. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el capítulo 7, Saulo aparece, 7 y 8, Saulo aparece como testigo de la lapidación, del asesinato de Esteban, uno de los seguidores de Jesús, y dice que Saulo aprobó la muerte de Esteban. Así que Saulo se sintió tremendamente amenazado por los seguidores de Jesús, porque decían, estos están pervirtiendo la fe, están dañando el buen nombre de Dios. ¿Cómo se atreven a decir que un nazareno, que alguien que ha sido asesinado, que fue crucificado en un madero, va a ser el Hijo de Dios, si la ley dice que aquel que pende de un madero es maldito? ¿Cómo así? Entonces Saulo se estaba llenando de una cantidad de ira y de odio que decidió en su corazón acabar con todo seguidor de Jesús. Pero Jesús es más inteligente, es mucho más sagaz que nosotros, y cuando nosotros pensamos que nos podemos escurrir y podemos hacer lo que queremos, Jesús nos sale al encuentro. En ese estado de ira que iba Pablo, camino a Damasco, Jesús se le atraviesa. Un datico aquí curioso, queridos hermanos, fíjense que en el texto no aparece mencionado ningún caballo. Entonces eso que Saulo se cayó del caballo, no señores, no se cayó del caballo, se cayó fue de su propia soberbia. Entonces retornemos nuevamente al capítulo 9 y veamos el versículo 3, donde dice que yendo de camino, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo y cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Es hermosa esta escena, es hermosa, porque es la confrontación que hace una víctima a un victimario. Jesús hace como una especie de barrera frente a Saulo y lo para de frente, le va diciendo, oye, bájale a la agresividad, estás hablando muy duro, bájale al tono, ¿por qué me estás persiguiendo? Y hay algo muy lindo, porque el texto nos dice que cayó en tierra. El caer en tierra no es tanto que Saulo se hubiera desplomado y hubiera quedado ahí desmayado en mitad de camino. Caer en tierra en la escritura significa caer en conciencia de algo, tomar conciencia de algo, y para Saulo significó caer en su propia humanidad. Aquí Saulo comienza a sentirse como uno de estos cristianos que él toma preso. Él sabe lo que es sentirse vulnerable, lo que es estar en peligro. Entonces Jesús aprovecha ese estado, pero no para burlarse de él, porque a veces nosotros somos aquí un poco pícaros, ¿no? Al que de pronto falla y nos cae mal, burlémonos y hagámosle algo. Mire que Jesús trata con respeto a Saulo y le dice, oye, ¿tú por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo se levanta, así como medio desorientado, queda ciego, y Jesús le dice, tranquilo, mira, te van a llevar a una casa y allá te dirán lo que debes hacer.
Jesús aquí está como esa víctima que comienza a trabajar por la tolerancia. ¿Recuerdan que yo les dije que el tolerante es aquella persona activa? Pues aquí Jesús asume ese papel muy bellamente, porque es una persona que comienza a hacer tomar conciencia a los demás de lo que está pasando. Jesús en ese momento se da cuenta que Ananías está en oración y veamos en el versículo 10 cómo Jesús llama también a este seguidor. Le dice: Ananías, prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Ananías y cualquiera de nosotros sentiría miedo en ese momento. Que a ti te pidan el favor de ir donde una persona agresiva que tú sabes que te está buscando para llevarte preso y quizás para matarte. Tú no vas a decir: sí, claro, yo voy allá. No, Ananías dijo: Señor, pero ¿cómo voy a ir donde ese señor? Él nos quiere matar, ¿es que acaso tú no sabes? Ese señor es terrible, ese señor nos quiere tomar presos, ese señor no está a favor de nosotros. Jesús le pide, sin embargo, que vaya, porque tiene una misión especial para Saulo. Y aquí hay algo bien interesante en este camino de tolerancia, porque Ananías aprende que hay que aprender a ver al hermano más allá de la etiqueta. Nosotros les ponemos rótulos a las personas: el indisciplinado, el ateo, el inconforme, el cansón, la cansona, en fin. Y a veces no vemos más allá de la etiqueta de la persona. Y detrás de esa etiqueta hay un ser humano que está pidiendo ayuda. Y aquí Ananías logra dar ese paso. Logra dar el paso para descubrir que detrás del enemigo, del perseguidor, quizás del asesino, hay un ser humano que está buscando misericordia y que necesita misericordia. Entonces Ananías accede y este encuentro entre Ananías y Saulo es precioso, porque Jesús, como mediador y como gestor de tolerancia, hace una labor bellísima, y es la siguiente. Ananías, cuando se encuentra con Saulo, lo saluda de una manera particular. No le dice: buenas, aquí usted, el señor matón, ¿llegó o no llegó? No, le dice de una manera espectacular, lo llama por su nombre, le dice Saúl, y luego le dice hermano. Qué precioso esto. Ante alguien que yo sé que probablemente me puede atacar, darle un saludo de benevolencia, de bondad, es algo precioso, bellísimo y salvador, que solo se logra con la gracia, pero también con la voluntad. Dice: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos la razón y somos únicamente nosotros los que tenemos la verdad, y pensamos que somos los que tenemos la luz. Y aquí el texto nos da una lección bien bonita. La minoría, el perseguido, también puede tener la razón, y es el que le trae luz al que aparentemente es más fuerte, porque usualmente podemos pensar que el que grita más duro es el más fuerte, el más valiente, y no es así. Cuando tomamos ese tipo de reacciones somos débiles, somos vulnerables. Por eso Ananías le hace ver a Saulo que el que se le apareció en el camino, y aquí veamos el camino no como algo físico, sino como el que se te apareció en tu manera habitual de ser, el que se te paró de frente cuando tú pretendías seguir dominado por la rabia y la ira. Ese Jesús me mandó a ti para curarte, para regalarte la luz. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso, porque nosotros en nuestro camino de ser tolerantes debemos aprender a escuchar las otras posturas y ver que esas otras posturas nos pueden traer la luz a nuestra vida. Nosotros no las sabemos todas y necesitamos de otros para que nos enseñen y nos hagan ver por dónde es que estamos caminando de manera errada. Quiero insistir nuevamente en algo del camino, la expresión del camino por el que venías. Cuando nosotros regularmente usamos actitudes de violencia, de agresión, de gritos, de maltrato, eso se va quedando fijado en nuestra cabecita, en nuestro cerebro. Y después, con cada situación molesta, vamos a reaccionar de la misma manera. Es momento de pedirle a Jesús que también se nos pare en el camino, se nos ponga de frente, para que esas rutas que usualmente tenemos, comencemos a cortarlas, comencemos a cambiarlas y le permitamos al Ananías que viene a nuestro encuentro que nos hable. Queridos hermanos, queridas hermanas, en esta maratón preguntémonos, en esta estación de la carrera, preguntémonos, ¿qué tanto tiempo le dedico yo a escuchar al que es diferente? ¿Qué tanto tiempo dedico
a la vecina de pronto que no me cae tan bien? ¿Qué tanto tiempo dedico a escuchar a ese jefe que veo tan gruñón, tan cansón? ¿Qué tanto tiempo dedico para escucharme a mí mismo, a mí misma? Porque a veces yo tampoco tolero cosas de mi propia personalidad. Pidámosle a Jesús que sea el mediador de nuestras vidas y que nos enseñe a ser tolerantes desde estas pistas que Él nos arroja. Primero, tomar conciencia de nuestra propia humanidad, de nuestra propia vulnerabilidad y saber buscar la participación de todos los que están junto a nosotros para que en comunión construyamos un proyecto benévolo para todos. Saulo se une de una manera prodigiosa al proyecto de Jesús, porque Saulo va a ser el gran San Pablo, va a ser el gran predicador de los gentiles. Y es hermosa esa carta que ustedes encuentran en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, donde Pablo describe qué es el amor. Y él lo logra no porque sepa muchas cosas, sino porque se sintió amado. En la medida que nosotros amemos a los demás, ellos van a ser capaces de no solamente escribir cartas de amor, sino de escribir el amor que ha pasado por sus vidas y comunicarlo a los demás, como pasó con Saulo. Bueno, la Escritura nos ha dado una gran lección hoy, así que vamos a disponernos para sacar nuestras conclusiones y nuestros aprendizajes para que no se nos quede todo en un discurso muy bonito y muy interesante, sino que aprendamos a vivirlo en nuestra cotidianidad. Ya regresamos con Predicaciones Cristovisión.